Hoy, noviembre del 2017, sigo insistiendo en esto. ¿Será que Jesús estuvo en el infierno? Muchos no saben qué contestar, otros evaden la pregunta y muchos dicen quizás incoherencias. Y dirán ustedes, ¿y tú qué vas a decir? Yo les voy a decir que sí estuvo en el infierno. Categóricamente les voy a decir sí estuvo en el infierno. Entonces muchos ahí piensan que van a pensar, viejo loco, tatarado, es un profeta diabólico, X cosas pensarán. Pero vamos a definir lo que es el infierno. El infierno está en la Biblia escrito de muchas formas, en griego, arameo, gentil, lo que tú quieras, español, y es el sepulcro, el sepulcro común de la humanidad, que nosotros ahorita lo conocemos como sepultura, fosa, y están en los panteones. Viene en definiciones, muchas definiciones: Seol, Hades, infierno, abismo, viene de muchas formas. Y nosotros, los buenos y los malos, vamos al infierno, o sea, al sepulcro. Y en el sepulcro también significa oscuridad, puesto que una vez ya muertos el cadáver lo mete en un cajón, lo hace un hoyo y lo entierran y le echan tierra. Oscuridad o tinieblas. Es el fin de la maldad y del mal que hace el hombre. Ahí va a dar todo el mal bajo la tierra. Ahí yacen también los buenos. Los hijos de Dios también ahí van. Si esa pregunta me iba a hacer ahorita. Pero este cuerpo físico tiene que morir una vez, ir al sepulcro. Pero nuestro cuerpo espiritual va hacia Dios. Nomás les voy a dar una referencia. Cuando Jesucristo habla del rico y el pobre se va al seno del Abraham, al cielo, a la gloria, a la luz. Y el rico es enterrado, ahí está su cuerpo. Y ahí, desde el sepulcro, desde la tumba, desde el infierno, clama y le dice al padre Abraham: manda a Lázaro que moje el dedo de su mano para que lo ponga en mi boca. El agua significa la palabra de Dios, lo que todos rechazan, y que los hijos de Dios lo abrazan con fervor. Bueno, el Señor Jesucristo no fue enterrado en una tumba de hueco 2 metros abajo de la tierra, sino él en una pared, en una roca, posiblemente sea un cerrito, un cerro ahí, hicieron un hueco como hacían todos antes, pero ese hombre era rico en la tumba porque no era para el Señor Jesucristo, sino era de un hombre rico, y él lo pidió el cuerpo y fue a enterrarlo ahí en su tumba de él. Así que la tumba no estaba ocupada ni había sido nunca ocupada, sino era nuevecita. Y de ahí es el Señor vendado, puesto todo como hacían a los muertos antes, vendados, y los paraban ahí en una, no sé en qué, y luego ahí tapaban con una piedra grande. O sea, de manera que quedaba en la oscuridad, en las tinieblas. Ese es lo que significa el infierno.
Y el infierno es tan real, el infierno que habla, segunda de Pedro, capítulo 3, donde dice que si Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron en el diluvio, o antes del diluvio, y los tiene en tártaros de densa oscuridad, ahí en muchas versiones se habla diferente, pero es lo mismo. En una oscuridad, ese es el infierno. ¿Y dónde van a parar los hijos del diablo? Los que no obedecen a Dios o le obedecen más al diablo, totalmente le obedecen al diablo. Pues también ahí al sepulcro, tal como el rico, aquel que se habla del rico y Lázaro. Ahí va a dar el cuerpo en el infierno de los que pecan. Bueno, usted me dirá entonces, ¿Lázaro se fue con todo su cuerpo físico? No, Lázaro también fue enterrado. Pero vinieron dos ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Pues léalo usted, ahí dice. Está en Juan y en otra parte en Lucas, creo que también está bueno. Fue llevado. Pero entonces, ¿por qué no se fue en carne? Porque tenía que quedar su cuerpo físico aquí. Y ahí no se menciona, simplemente dice que vino dos ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. A la luz gloriosa de Dios. Y su cuerpo fue enterrado. Porque dice 2 Corintios, donde habla el apóstol Pablo, que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, de Dios. Entonces quiere decir que esta carne tiene que desintegrarse aquí. Salvo el cuerpo del Señor Jesucristo, no se desintegró en el sepulcro esos 2 días, ni se pudrió ni apestó. ¿Por qué? Porque Él era santo, era sin pecado. Por eso su cuerpo del Señor Jesucristo no se desintegró. Mira, pues estás loco, ¿de dónde agarras eso? Es el mismo cuerpo que se inmortalizó del Señor Jesucristo. ¿Por qué hay pruebas contundentes? Es el primogénito de toda la creación, es el unigénito Hijo de Dios, el primero en resucitar y no ver muerte más, jamás. Pero nuestra carne sí tiene que quedar en el sepulcro, nuestra carne de nosotros, aunque seamos buenos, seamos hijos de Dios, simplemente porque esta carne ya la ocupamos para el pecado, pero se fue limpiando nuestro cuerpo espiritual. Cuando llegas a aceptar al Señor Jesucristo, eres nueva criatura. Entonces, eres nueva criatura, entonces tu cuerpo va menguando, la carne, los deseos de la carne van menguando. Y tu cuerpo espiritual va creciendo por el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que yo mengo y tú crezcas, Señor. Porque ya no vivo yo, se dice, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, es el Espíritu de Cristo que está en mi espíritu. Porque este espíritu que traemos del mundo estaba contaminado de perversidad y carnalidad. Entonces se barre nosotros con nuestras constancias, con nuestra, digamos, esfuerzo. Y con nuestra voluntad, sometemos nuestra voluntad de nosotros, nuestro espíritu, al espíritu del Señor Jesucristo. Por eso que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por lo tanto, nos esforzamos a no pecar, porque ya conocemos que es el pecado. Y el que peca deliberadamente está pecando, ya conociendo el pecado o la verdad. Entonces, pero aún todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Que hay veces, todos tenemos pecado. Como yo ahorita me está renovando mi cuerpo espiritual, Cristo está entrando en mí, está creciendo en mí.
pero a mí no se me quita todavía las tentaciones. Siempre tendremos pecado en tentativa, o sea, espiritual en nuestro pensamiento. Dice, ay, qué bueno está eso. Ya estamos pecando. Codiciar el oro, las riquezas, los coches, todos los lujos, el mundo, las fiestas, codiciarlo, desearlo, ya estamos pecando. Por lo tanto, debemos reflexionar y someter nuestro cuerpo físico en sacrificio agradable a Dios, en no ya darle lo que quiere, más allá de lo que no debemos darle, que ya significa pecado o desobediencia. Entonces, a nosotros, con constancia y perseverar en el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos renovando, vamos limpiando nuestro cuerpo espiritual que estaba manchado desde hace tiempo en el pecado. Como yo tomaba mucho, yo estaba contaminando mi cuerpo, destruyendo mi cuerpo físico, y nunca hacía un sacrificio agradable a Dios de ya no tomar. Y a través del alcohol hacía yo muchas cosas que no debería hacer. Entonces, todo eso, nuestro cuerpo físico se limpia, porque el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, al ir limpiándonos nuestro cuerpo primeramente espiritual, nuestro cuerpo físico se va renovando. Pues yo antes de hablar todo esto del 2008, 2013, todavía seguía tomando. Y mi cuerpo estaba desgastado, como un viejito de 70 años o de 90. Pero pues ahorita ya, en 2018, cumplo los 70, según mi cronología. 14 de mayo del 2018, casi 70 años que cumple el pueblo de Israel. 14 de mayo de 1948 nació de nuevo la nación de Israel. Entonces, para el cuerpo que tengo ahorita, no porque me vanaglorié, no, pero si yo mismo me veo, digo, gracias Señor, gracias por darme salud. Y este cuerpo espiritual, el libre albedrío, el pensamiento, la decisión de hacer lo que tú quieras, se va limpiando en esta forma que me estoy sometiendo al Espíritu del Señor Jesucristo. Lógicamente el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aún no deja de haber codicia, desear. Y ese desear me ayuda a mostrarle al Señor que le quiero agradar. Ese deseo, esa tentación, entonces analizo lo que voy a hacer, a Dios no le agrada. Entonces, el Señor me está viendo. Me da vergüenza hacer ahorita este pecado, esta desobediencia, y después venirle a hablar como ahorita, o en oración, o cantarle un himno. Me va a dar vergüenza, porque si acabo de pecar y voy, no, pues es muy feo. Al menos yo humanamente lo pienso que es muy feo. Muchos que le agradan a Dios, pero le agradan también a los hombres, o a las mujeres, o al mundo, a los deseos carnales, a la vanagloria. Estamos pecando. Entonces, la constancia y el esfuerzo y la fe y el amor hacia nuestro Señor Jesucristo de su sacrificio nos hace ir creciendo, haciéndonos nueva criatura en que ya no pecas o desobedeces. Y dice la palabra, pero si alguno peca,
abogado tenemos para con el Señor Jesucristo. Pero no vamos a agarrar esta libertad de libertinaje en decir, pues entonces el Señor me perdona, pues ahorita voy a hacer lo que voy a hacer. Haz de cuenta aquel hombre que peca, la mujer que peca, que adultera, que fornifica, va y se lo dice a otro hombre, se confiesa ante otro hombre. Y el hombre le dice, pues tus pecados te los perdono, vete, haz penitencia y ya. Y a seguir pecando. Y eso no es el caso, es libertinaje. El que te vayas a confesar con un hombre y te perdone tus pecados y te ponga una penitencia, ya se hace libertinaje. No sé si me están entendiendo. Lo mismo el cristiano genuino puro que peca, pero que no da su resistencia y que peca, el Señor lo perdona. Pero si nosotros deliberadamente pensamos en que por la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pues entonces hay que pecar y que la sangre de Cristo nos perdone. Entonces sería ya vituperar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo se da cuenta de nosotros. Si nosotros hacemos el esfuerzo y si realmente no podemos y caemos, Él se conduele como un padre para con un hijo. Digo, más claro no puedo hablar. Si hablo de más, ya sería pecado. Si hablo de menos, pues es pecado. Entonces, por eso el Señor Jesucristo sí estuvo en el infierno. Ahora, nadie había dicho que hay dos infiernos. Yo cuando se lo digo a los protestantes y los estudiosos, a los adventistas que estudian y a los testigos, pues me escuchan, pero dentro de sí piensan, porque yo ya lo he analizado, yo he platicado con ellos. Entonces me catalogan como un desequilibrado. Pero hay dos infiernos. Uno es el sepulcro, que es la oscuridad. El otro es el lago de fuego y azufre, que habla Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y 8. El lago de fuego. O el Gehenna, que hacía antes, cuando fuera de Israel, quemaban toda la porquería, huesos de muerto, todo. Era como un basurero donde se quemaba todo, donde va toda la porquería. Igualmente en el sepulcro, el infierno, ahí va toda la porquería. Entonces, ¿pero por qué el Señor Jesucristo tuvo que estar en el infierno 2 días? ¿Por qué no pudo haber resucitado el mismo viernes? Esa es una pregunta. Él tiene poder para hacerlo, pero hay un propósito, por eso no resucitó el viernes. Y me dice usted, entonces, ¿por qué no resucitó el sábado? Pues, porque entonces pensarían que él también guardaba el sábado, como los fariseos hipócritas. Él respetó el sábado, porque curaba el sábado, comía el sábado, hacía curaciones el sábado. No fue por eso, no fue ni por el sábado, si me pregunta por el sábado. ¿Y por qué resucitó al tercer día? Viernes, sábado, domingo. Al empezar domingo resucita él. Ya cuando llegan las mujeres a buscarlo ya no lo encontraron. Y en la tumba. Porque significa esos 2 días son 2000 años. 2000 años. Y dice, y bajó a los infiernos a predicarle a los muertos. Esos 2 días que estuvo, 2000 años. Bajó a los infiernos. Es decir, él descendió del cielo a la tierra. Porque esta tierra es un infierno. Y después se lo voy a explicar por qué. En esta tierra está el infierno de oscuridad y de fuego, de azufre. En los cielos estaban encarcelados los ángeles que pecaron, todos los ángeles que pecaron, y Satanás que andaba también ahí. Entonces, cuando Juan en la isla de Patmos escribe Apocalipsis en el año 90 y año 100,
Él dice que hubo una guerra en los cielos, que Miguel y sus ángeles echaron afuera a Satanás y sus demonios, aquí en la tierra. Entonces el cielo queda limpio. Hay puros ángeles, arcángeles, serafines, el Señor Jesucristo, los 144,000, la grande cantidad de billones de almas allá, están allá. Y esta tierra, por eso Dios, el Señor Jesucristo, echó a Satanás, el diablo, sus demonios aquí. Ahora para que me entiendan, los echó aquí porque esta tierra va a ser desaparecida en otro infierno más grande que esta tierra. ¿Cómo les explicaría para que no se confundieran? En Apocalipsis, bueno, les voy a recordar esto. Entonces, ¿por qué Satanás fue echado sus demonios aquí? Pregunta que le hice a mi Señor y Salvador, y el que me está dando el conocimiento. Y le dije, ¿por qué razón mi Señor Jesucristo va a reinar 1000 años en esta tierra, pudiendo reinar más? Porque dice su palabra, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor Jesucristo es eterno, porque Él es eterno. Los ángeles tienen el evangelio eterno, en que cual ellos están cuidando para que se predique aquí. Es eterno, por eso que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, en Apocalipsis 21, 1, 2 y 3, y en el 20 también lo dice. Dice, y hay nuevos cielos y nueva tierra, porque los anteriores han pasado y ya no existen más. En Apocalipsis 20, 11, dice, y voy a abrir el cielo, he aquí un trono blanco y el que estaba sentado un anciano de días, por decirlo así. Entonces, dice, en las cuales la tierra y los cielos huyeron, desaparecieron. Entonces, ¿cómo van a desaparecer? Porque científicamente, en el conocimiento del bien y el mal, los hombres han descubierto que cada sol, que hay millones en toda la eternidad en el cielo, cuando dejan de darles energía a Dios, se va apagando y se hace un agujero negro. Y ese agujero negro traga todo a su alrededor. Entonces iba a jalar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ah, pero porque ya se apagó, no tiene fuego. ¿Sí? Fíjate cuando un volcán hace erupción y la lava llega, demora para que se llegue a enfriar. Y si tú lo ves que ya no ves lumbre, pero adentro hay fuego. Entonces esta tierra es un infierno en la cual los cuerpos físicos, la desintegración de los malos, cuando ya están en la tumba, su cuerpo está desintegrado, pero su cuerpo espiritual está ahí mismo, está en una oscuridad. Entonces, hasta que llegue el tercer juicio y esta tierra desaparezca, entonces ya dejan de existir. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Yo dije, Señor, ¿qué cielo? Pero vas a desaparecer hasta en tu séptimo cielo o tercer cielo, como dicen muchos. No, vas a desaparecer solo nuestro cielo y nuestra sola tierra. ¿Y cuál es el cielo? El cielo en sí significa Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ese es nuestro cielo.
y de nuestro cielo, nuestra Vía Láctea, hay millones de vías lácteas y millones de soles. Les estoy dando mucho detalle. En el libro de Daniel ya está programado la civilización desde Noé hasta la llegada del Señor Jesucristo. Ni un clérigo en el mundo, de cualquier religión que me diga usted, lo había descifrado, porque estaba velado en Daniel 12:4, cuando el ángel le dice en el 600, entre el 607 y el 534, cuando él ya recibe el último capítulo 12 de Daniel. Entonces, es el último parte que el ángel se comunica con él. Ahí fue escrito Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, sella y encierra las palabras de esta profecía porque es para el tiempo del fin. Ahora, ¿pero de qué fin está hablando? Muchos lo han confundido con el fin del mundo, el fin de la tierra, el fin de la humanidad. No, si leemos Daniel 12, 11, 12 y 13, ahí habla de días. 1290 días y 1335 días. Que sumándolo da 2625 y restándolo por menos 607, que es cuando Nabucodonosor somete a Judá y Jerusalén, está escrito en Daniel 1:1. Es cuando empieza a contar esos 2625 días del 607 y llegamos a 2018. Ahora, si lo restamos, menos 2625 menos 607 da los 2018. Entonces, ahí marca el fin de los días. Y entonces, ¿cómo se le dice a Daniel en el capítulo 12, versículo 13? Pero tú, Daniel, irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto ya lo tengo memorizado todo porque el Señor me lo ha grabado, me dio un nuevo cerebro. Entonces, al fin de los días, y yo le digo ahí en ese momento cuando me estaba dando toda esta... ¿Qué día, Señor? Entonces me lleva a Daniel 12, 11, 12, 1290 días, 1335 días. Esto es inédito. Y no sé por qué al Señor soberano Dios todopoderoso le plació dármelo a mí, habiendo millones y millones y millones de clérigos religiosos y cristianos. Esa es la pregunta que siempre me hacía yo. Y entonces él me recuerda cuando me habla en el 2008. Y no sé qué vi, estaba yo airado, enojado. Pues yo no sabía ni qué. En enero, en los primeros días de enero del 2008. Y yo no sabía, entonces de repente alzo los ojos al cielo ahí en mi ranchito y le digo, pero Señor, tú sabes bien que yo no puedo, tú sabes, mira cómo estoy viviendo, tú sabes lo que hago, cómo vivo. Yo he querido agradarte, pero nunca he podido, he ido a tus religiones y nunca he podido agradarte, así que yo no puedo. Entonces, al decirle esto a mi Señor y Dios Todopoderoso, es mi sinceridad con la que le hablé y le contesté. Y muchas veces le preguntaba yo cosas que yo decía que no debería hacer y él me las contestaba bien. Entonces, a nadie se le había dado ese 3-2018 que hay ahí. 3-2018. Las 70 semanas que los testigos y los adventistas lo quitaron del 457 años antes de Cristo para terminarlo en el año 33 y medio que da los 490 años. Aquí se lo estoy diciendo por si hay algunos y lo sepan. Pero estaban errados.
estaban predicando errores, mentiras, porque los 70 años empiezan en el 539 cuando Darío el Medo empieza a gobernar, y ahí está en el capítulo 9, versículo 1, donde habla Daniel que en el primer año de Darío el Medo, él se fijó en los libros de las profecías y vio cuando a Jeremías se le dijo que 70 años serían el término de los 70 de desecho y de la esclavitud en Babilonia por Nabucodonosor. Allí empieza a orar Daniel en ese mismo año, empieza a orar Daniel en ese mismo momento, y ahí va el término en el capítulo 9 de Daniel, versículo 20 y 24, ahí se le presenta el ángel y le dice que había salido la orden salió en el 539 cuando estaba orando Daniel, dice, para eso ha salido la orden para decirte que 70 semanas están destinadas para tu pueblo, tu santo pueblo, que desde ese momento empezó y terminó en el año 70 de nuestra era, porque es todo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Entonces hay 7 semanas, 62 semanas, y la última semana que habla Daniel 9:27. Entonces a mí se me ordenó, resta 539 menos las 7 semanas, que son 49 días proféticos, son 49 años, y me da 490 menos 49, perdón, 539 menos 49 años, queda el año 490. En el año 490 antes de Cristo, yo desde que se me dio hace tiempo no lo sabía. Apenas hace unos días, 15 días, se me dijo qué es lo que significa 490. Porque cuando Ciro el persa les da libertad al pueblo de Israel de ir a construir el templo ahí a Jerusalén, donde fue destruido por Nabucodonosor en el año 588 antes de Cristo, Darío le da la libertad, es donde termina el cautiverio también en el 537. Y del 537 ellos salieron todos con ayuda del mismo rey Ciro el persa y muchos que les dieron para que el pueblo saliera a reconstruir su templo y los muros de Jerusalén, que después fue destruido por el Imperio Romano militar por Tito, el general Tito. Entonces, todo esto lo tengo grabado, todo lo he estudiado, el Señor me lo ha grabado todo. Yo no estoy viendo acá nada de papeles o pongo allá unos, no. Entonces, el 490, pero en el año 537 fue que salen los judíos, todos los judíos se regresaron para allá a construir, pero hubo oposición por parte de los reyes del pueblo ahí, y ahí estaba Nehemías, estaba Zorobabel, y está para la construcción del templo. Y fue en el año 490 donde queda terminado la reconstrucción del templo y sus muros. De ahí se me dijo, resta 490 menos las 62 semanas. Y las 62 semanas son 434 años o días proféticos. Entonces al restarlo me queda en el año 56 antes de Cristo. Entonces, allí nace el príncipe, donde se fortalece el príncipe que iba a matar al Señor, a crucificar al Señor Jesucristo junto con los fariseos, puesto que Julio César nació en el año 100 antes de Cristo. Ya en el año 56 tendría como unos 40 y tantos años, 44, algo así, o fue de 40, porque esto empezó en el 59, 58, 57, y llega al 56 cuando Julio César se hace general del ejército y tiene 3 legiones, en el cual los soldados romanos, el imperio romano temblaba cuando oía que venían los galos o las Galias. Las tres Galias, una se llama Cisalpina y la otra, pues no sé, pero la más principal la Cisalpina. Y entre esas mismas Galias había confrontación entre ellos mismos. Entonces Julio César empieza a aliarse a una Galia, domina otra Galia, domina la otra y domina las 3 y las somete al imperio romano militar. De ahí se va con los bretones, Gran Bretaña. Ahí también los avasalla y los somete al imperio romano militar. De ahí se van con los germanos, los alemanes, también los somete a ellos.
y después España ya estaba sometido, Grecia ya estaba sometido. Entonces ahí donde se consolida el imperio romano militar, aquel príncipe que debería matar al Señor Jesucristo. Esto lo tengo grabado, esto lo he leído en la historia de Amalek, la historia, el origen, el esplendor y la decadencia del imperio romano militar. Tengo todo, hasta Constantino, cuando editó una ley de libertad del culto. Ahí es donde empieza el imperio romano eclesiástico, que del imperio romano militar y los fariseos nace el imperio romano eclesiástico, que hoy lo conocemos como el papal en Roma. En Roma, la iglesia católica no empezó en el año con Pedro, es una mentira. En el año 110 de nuestra era, en Antioquía, San Ignacio de Antioquía, ahí empezó a empezar a hacer el imperio romano eclesiástico por medio de adorar a los emperadores y hombres de valor como héroes, como Dios. Inclusive en el tiempo de Constantino, el emperador que a él lo protegió, ese tenía su culto a todo eso. Pero ya después, cuando Constantino editó esa ley, fue que salieron los ortodoxos, cristianos ortodoxos y el catolicismo. Pero a la muerte de Constantino, todos esos reyes ya se favorecieron al imperio romano eclesiástico, es decir, el papal, y ahí fue creciendo el papal Roma, sometiendo a todos los cristianos, a todos los verdaderos cristianos, como ustedes ya lo saben, en las cruzadas y en la Santa Inquisición y mucho más. Bueno, ya me salí. Entonces, restando el 490 menos los 434 dan el año 56. Del año 56 y después del año y después de las 62 semanas el Mesías será muerto, es decir, después del año 0. Entonces vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, donde se habla, dice, y a mitad de la semana será cesado el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque a mitad de la semana ya el Señor Jesucristo fue crucificado. Y esa semana, la última semana que habla Daniel 9, 27, es del año 0 al 70, para que se cumpliese lo más principal, el nacimiento del Señor Jesucristo, del año 0. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, año 35 de nuestra era, para que se cumpliese la destrucción del templo, para que se cumpliera Lucas 21, 24, y lo que dijo el Señor Jesucristo, y de este templo no quedará piedra sobre piedra. Habló del templo de Jerusalén, se cumplió. Entonces, en el 70 se cumple. 3 tiempos y medio, habla Daniel 12:7. En el año 66 de nuestra era y medio, Nerón, el emperador, manda a un rey vasallo a destruir a Jerusalén. Este rey llegó en el año 66 y medio, para el 70 son 3 y medio, 3 años y medio, 3 tiempos y medio. Entonces, pero estando ya rodeada Jerusalén, entonces hay una revuelta en Egipto. Entonces Nerón ordena a ese rey que vaya a apaciguar la rebelión en Egipto. Entonces entra lo que dijo el Señor Jesucristo, y los que estén en Judea huyan a los montes, no regresen, salven sus vidas. Ahí entra ese periodo de cuando se levanta el sitio y después, posteriormente, Nerón manda a Vespasiano como su general del ejército y lleva a su hijo Tito ahí. Pero cuando ya está rodeado Jerusalén, muere Nerón, entonces Vespasiano es llamado para tomar el imperio romano militar y deja a su hijo Tito como general del ejército. Y Tito es el que hace toda la acción, destruye todo y esparce a todo y manda a las naciones, los esclaviza, los vende. Bueno, es lo que hacen. Es en el año 70. Entonces, ¿cómo dicen los testigos de Jehová y los adventistas? Porque yo ya he visto su libro, al menos que ya lo hayan guardado allá y ya saquen otras cosas, porque es la maña de ellos, de que todo lo que han errado lo queman o le dicen a todos los hermanos, quemen su libro para que no lo ocupen para el baño.
compren atalaya, porque ahí está escrito las pruebas, los contundentes fracasos y las falsas profecías que han hecho ellos. ¿Cómo va a ser en el año 33 que termina las 70 semanas? Léalo, ahí tiene su literatura. Si eres adventista, eres testigo, léelo. Léelo. Yo no vengo a hablar mentiras, yo vengo a hablar la verdad y a desmascarar, así como el Señor desmascaró a los fariseos. Bolas de hipócritas. Entonces, bueno, esto estoy hablando claro y estoy hablando la verdad. Entonces, ahí donde ya ellos dicen que en el año 33 y medio donde fue crucificado, entonces ¿dónde dejan la destrucción del templo? Y fíjense que dice, y el término del fin de los gentiles, regresará el pueblo a Israel. Y el tiempo de los gentiles, los testigos de Jehová lo ponen en 1914 y la segunda llegada del Señor Jesucristo, que ya está reinando. Digo, es una vil mentira. Yo no trato de sofocar a nadie o apañar a nadie, nada, a mí no me interesa. Lo que me interesa es hablar la verdad para que caigan todos esos falsos líderes, profetas religiosos. Eso es lo que Dios me mandó a hacer. Y con autoridad lo digo. Yo no vengo hablando a voces en secreto, digo lo que te digan en secreto, el Señor me lo dice en secreto, grítalo a voces, súbete a un monte alto, súbete a los edificios, grítalo, dice. Entonces, ¿dónde dejan los testigos y los adventistas y no tienen más que dicen que en el año 33 termina las 70 semanas? No, termina en el año 70 de nuestra era. Ahora, la llegada del pueblo de Israel ya estaba profetizado desde Daniel. Si vamos al tiempo que digo, 1290 y 1335 días son 2625. Contamos del año 607 al año 70, hay 677 años. Ahora, restemos 2625 menos 677 y les va a dar 1948. Claro que el 14 de mayo no está, pero son 3 tiempos y medio. Ahora, la Primera Guerra Mundial fue la advertencia de la locura de Nabucodonosor. Fue de 3 tiempos y medio, Daniel 12:7. Entonces, ahí del 1914 a 1918 son 3 tiempos y medio. La locura de Nabucodonosor, la real locura de Nabucodonosor cae a las naciones en la Segunda Guerra Mundial, 7 tiempos, que habla Daniel 4, 15 y 23. Daniel 4, 15, 23 habla 7 tiempos y son 7 años. La Segunda Guerra Mundial fue la locura de Nabucodonosor de 1939 a 1945. Ahí está escrito. Ahora, el regreso del pueblo que habla Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice que habrá grande calamidad y destrucción, o sea, y en esos días será libertado tu pueblo, dice Daniel 12:1. Entonces, ahí, después del holocausto, que dice, habrá grande tribulación como no ha habido, Daniel 12:1, y no ha habido, es el holocausto nazi, la muerte de cerca de 6 millones de judíos. Dice, y la ciencia aumentará, y en los días de ese será libertado tu pueblo. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, la locura de Nabucodonosor, y termina también el holocausto nazi contra los judíos. Entonces, de ahí 1946, 1947, 1948, son 3 años, 3 días y medio, 3 tiempos y medio. Más 14 de mayo, que ya viene llegando a mitad de junio, son 3 tiempos y medio. Es donde el pueblo es libertado. Resta suma 1290 y 1335 días, te va a dar 2625. Réstalo menos 677, que es el año 70 de nuestra era, y te va a dar 1948. Esto nadie lo había hablado, ni los testigos de Jehová que están predicando desde 1800 y fracción, los adventistas que están más allá atrás de 1700, no habían sacado. ¿Pero por qué razón? Porque el Señor no trata con impostores, todos aquellos que no hablan la verdad, el Señor los detesta. Hay muchas cosas que yo quisiera hablar, pero es mejor no decirlo de todas las religiones. Todos sacan sus líderes para que defiendan su misma religión, ya sea el catolicismo, el protestantismo, los testigos, los mormones, y todas las religiones sacan un líder que lo defienda. Yo no vine a defender aquí
al evangelio verdadero. El Señor lo defiende solo. Y a causa de mis manifestaciones que Él me ha enseñado, también yo estoy hablando. Entonces, esta es la gran verdad, que el Señor Jesucristo sí estuvo en el infierno, pero en el infierno donde está la tumba, en oscuridad, pero Él no llega al infierno de fuego y azufre, por eso resucitó, y es su cuerpo sin pecado, sin mancha, fue el que, porque ahí dice, no permitirás que tu siervo vea corrupción en el Seol. Seol, Hades, sepulcro, tumba, es lo mismo. Todos cuando morimos, nuestro cuerpo sufre corrupción, se pudre, se seca, se desintegra. El cuerpo del Señor Jesucristo no. El cuerpo del Señor Jesucristo era perfecto, santo, sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, Él resucita así. Ahora les voy a dar la prueba que es su cuerpo. Porque cuando llega con Santo Tomás, que habla mucho, no lo creyó. Y Él le muestra, mira mis heridas, mete tu dedo en mi costado. Dice, y denme de comer algo. ¿Verdad que los espíritus no comen? Le dice. Entonces, pero cuando Él resucita, sus apóstoles todos estaban escondidos, tenían miedo porque había persecución acerca de todos los que siguieron al Señor Jesucristo. Entonces, Él sin tocarles la puerta, están todos reunidos ahí con miedo, hablando no sé qué cosa, cuando de repente está junto a ellos el Señor Jesucristo. ¿Cómo pasó el Señor Jesucristo esa materia? Porque es un cuerpo inmortal, incorruptible y todopoderoso. Por eso pasó las piedrotas grandes que estaban cubiertos y no estaban ellos. Esto demuestra su poder. Entonces tuvo 40 días y asciende a los cielos. ¿Y cómo asciende a los cielos? Dicen muchos, es que su cuerpo físico subió y allá se desintegró. Dice una religiosa, y por eso todos los átomos, todos cayeron sobre nosotros. Si eso hubiera sucedido, no hubiera pecadores ni malos. Esa es una gran mentira. Él subió con su cuerpo físico inmortal, subió, pero ¿por qué desaparece? Es como cuando un avión lo ves que va ya, y de repente, ¡ay, ya desapareció! No, es que nuestra vista ya no alcanza a ver. Por eso en Apocalipsis 19:11 dice, y vendrá montado en un caballo con ropa blanca y con todos sus ejércitos vendrá a hacer juicio contra esta tierra. Entonces, ahora, viene con una ropa manchada como en sangre, para que no vamos a confundirlo, que venga un anticristo allá o venga otro extraterrestre, pero viene con su ejército, sus ángeles, sus caballos blancos, porque hasta en el cielo hay caballos blancos, aquí nada más está la imitación. Todo, las flores, todo lo que Dios trajo, bueno, yo se lo explicara porque lo dice en Génesis, pero es pérdida de tiempo ahorita lo que les estoy explicando. Y esto es lo que digo, que sí el Señor Jesucristo estuvo en el infierno, pero un infierno de oscuridad en la tumba 2 días. Y los 2 días significan 2000 años. Y cuando baja a los infiernos es a predicarle a los muertos, es bajó a la tierra. Y fue su predicación 3 tiempos y medio, 3 años y medio, 3 tiempos, 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de 1 tiempo. Entonces de ahí él predica. Entonces es lo que quiere decir, baja a predicarle a los muertos. Nosotros somos los muertos en el pecado. Esa es toda la explicación que les puedo dar y yo creo que hasta ahí nos veremos después. Que esto no termina. Dicen muchos, esto no termina hasta que se acaba. Pero yo les digo, esto no termina nunca porque es una eternidad. Porque lo que estamos predicando ahí lo llevaremos en nuestro cuerpo espiritual hacia allá con el Señor y estar con el Señor y entender que debemos obedecerle así por nuestra propia voluntad, por nuestro libre albedrío, puesto que los ángeles, arcángeles y serafines obedecen al Señor Dios Todopoderoso por su mismo albedrío, por voluntad, no están sometidos, no están tiranizados.